Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la geodinámica. Para eso vamos a prestar atención al siguiente video que nos va a mostrar el bosque de piedras de Wayay, y de repente podemos compararlo con lo que vimos la semana pasada y nos va a permitir aperturar el tema del día de hoy. Así que estemos atentos. Este es el bosque de piedras de Wayay. La vida a más de 4.200 metros de altura. ¡Ay, ay, ay! Y si tú has sido bastante observador, te habrás podido dar cuenta que en esas formaciones rocosas que has visto, se han diferenciado algunas figuras, por ejemplo, de animales, rostros de personas, entre otras cosas que parecen que hubiera sido creado por un artista abstracto, ¿no? Pero no, en realidad no ha sido así, lo ha elaborado la misma naturaleza, a través de la erosión, en este caso erosión eólica. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, como parte complementaria de la geodinámica. Bueno, habrá que recordar lo que es la geodinámica. Es todo el conjunto de fuerzas que intervienen en el proceso de formación del relieve de nuestro planeta. Y nosotros ya avanzamos con las fuerzas endógenas, también llamada geodinámica interna. Hemos visto el diastrofismo, hemos visto el vulcanismo, que construyen y crean relieve. El día de hoy estudiaremos las fuerzas exógenas, que forman parte de la geodinámica externa y se dan procesos como la erosión y la meteorización. Y estas son encargadas de transformar, destruir el relieve que se ha creado mediante las fuerzas endógenas. Veamos entonces algunas fuerzas exógenas, ¿no?, de la geodinámica externa. Comencemos con la meteorización. La meteorización es la destrucción del relieve, la destrucción de las rocas que van formando las cortezas, pero es in situ,
Eso es su principal característica y lo que va a diferenciarse del otro proceso que es erosión. ¿Y qué significa in situ? En el mismo lugar. Por eso dice, no se genera desplazamiento del material rocoso. En el mismo lugar ha ocurrido la destrucción de los minerales, la destrucción, la transformación de las rocas, el proceso de meteorización. Por ejemplo, ¿cómo se explica que esta roca, este es un solo bloque de roca, esté ahora resquebrajada en dos y que adentro haya, o en esta ranura, haya por ejemplo vegetación? Lo más probable es que algún animal o un insecto de repente haya dejado granitos, semillas de algún tipo de planta. Y con las lluvias y el intemperismo, esa planta ha crecido. Y las plantas tienen mucha, pero mucha fuerza, y ahora lo vamos a ver, que incluso ha llegado a romper, por ejemplo, esta roca. Pasa. Eso es meteorización, pero el material rocoso sigue ahí. No ha ocurrido desplazamiento, no está de un lugar a otro, no ha ocurrido eso. La meteorización puede darse de varias formas. Una de ellas es la meteorización química, en la cual se produce un cambio en la composición interna de los minerales o de las rocas. Por ejemplo, ¿no?, el proceso de oxidación, cuando interviene el oxígeno, el proceso de carbonatación, cuando el mineral ha sido modificado debido a la presencia del carbono, el proceso de hidrólisis, ¿sí?, con el hidrógeno. Incluso los mismos componentes que están en el suelo, entre ellos empiezan a, por ejemplo, cambiar su composición. Y acá vamos a ver, mira, esta roca que está acá, de color marrón, por meteorización química, sin haber desplazamiento de material rocoso, es decir, in situ, ha transformado su composición y ahora se ha cristalizado de esta manera. Ha cambiado completamente su composición. Probablemente ha ocurrido un proceso de carbonatación, ¿no? El carbono ha estado presente, se ha mezclado con los minerales y ha transformado esta roca. ¿Listo? Por lo tanto, este color blanco que se ve acá medio cristalino es un material completamente diferente a este otro que está acá, pero se ha formado en base a esta roca antigua, solo que se ha combinado con otros elementos y ha cambiado completamente su estructura. En cambio, en la meteorización física se produce solamente un cambio externo en las rocas, y eso producto del intemperismo. Eso quiere decir de la misma intemperie del sol, la lluvia. Por ejemplo, acá vemos un caso típico, clásico de meteorización física. Esta roca, ¿cómo se explica que se haya resquebrajado de esa manera casi exacta? Es que las rocas tienen la característica y la propiedad de almacenar calor. Por eso, los animales que están en el desierto, que están en la calle, buscan las rocas donde refugiarse, porque durante el día las rocas han almacenado calor y para la noche lo van emanando, lo van liberando lentamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las condiciones del día son extremas y hace demasiado calor? Y de manera casi instantánea ocurre un descenso brusco de la temperatura y empieza a hacer un frío que incluso está por debajo de los 0 grados. Es como cuando tú estás con el cuerpo caliente después de haber hecho actividad física, deporte, y te tomas un vaso de agua helada directamente salida de la refrigeradora con cubitos de hielo encima. Tus pulmones colapsan, ahí quedan. O sea, literalmente se quiebran tus pulmones, se rompen y bueno, vas a fallecer. Entonces, en este caso, eso ocurre con las rocas. Se llenan de tanto calor en el día que con un cambio brusco de temperatura se enfrían tan bruscamente que se resquebrajan. Eso ocurre en la meteorización física, pero sigue siendo la misma roca, solo que se ha resquebrajado, se ha dividido, se ha partido, ¿no? Y el material sigue estando en su lugar, no ha habido movimiento de material rocoso. Y existe una meteorización llamada biológica, que puede ser biológica y física o biológica y química, porque lo único que lo caracteriza es que esta meteorización es generada por los seres vivos, tanto animales como plantas. Profesor, ¿y cómo los animales? Bueno, por ejemplo, ¿no?, en esta roca viene un animalito y la ensucia, se mea sobre esta roca, y la urea que está dejando ahí
empieza poco a poco, lentamente a carcomer la roca. Y recuerda que los animales marcan su territorio. Vendrá otro animalito y volverá a hacer lo mismo. Otro animalito y lo mismo. Y con la constancia de ese material líquido empieza a desintegrarse esta roca, a cambiar su composición, y acá habrá ocurrido una meteorización biológica y química, porque lo ha hecho un animal, pero a través de la urea, y la urea ha cambiado la composición de la roca. Ahora, puede darse el caso en que lo haga una planta, por ejemplo, ¿no? Tal como el ejemplo anterior, una semilla habrá caído en un agujero de la roca con una pequeña ranurita, pero las plantas tienen demasiada fuerza y las plantas llegan a romper las rocas, aunque no lo creas. Entonces la roca se resquebraja y por ahí crecen las raíces del árbol. En este caso habrá sido una meteorización biológica porque la ha hecho la planta, pero también será física porque la roca solamente se ha resquebrajado, no ha cambiado su composición. Y por otra parte tenemos la erosión. A diferencia de la meteorización, la erosión sí implica un transporte del material rocoso. Obviamente inicia con un proceso de desgaste, esta roca se va desgastando, ese material que está saliendo, que se está descascarándose, que está extrayéndose de esa roca, se transporta, se traslada a otro lado y luego se deposita en esa nueva posición, ¿no? Y hay algunos agentes erosivos que intervienen, acá son varios agentes. Lo que vemos en imagen es un atractivo turístico del bosque de piedra de Guayay, lo que vimos en el video, y si no lo has visto, vuélvelo a ver, retrocede el video y vas a encontrar esta formación rocosa ahí, lo graban. Es una alpaquita, una llamita, como quiera decir, la cosa que es un auquénido, ¿no? Que la propia naturaleza le ha dado forma a esta roca para que parezca una llamita. Y si no lo ves, acá está su cabeza, sus orejitas y todo su cuerpo, parece que está comiendo. Veamos los tipos de erosión. Por ejemplo, tenemos la erosión fluvial, que es aquella causada por los ríos. Es decir, ¿cómo es posible que la corteza tenga estos surcos así? Es porque los ríos, con su fuerza, empiezan a carcomer poco a poco, empiezan a corroer esta parte y empiezan a llevar el material rocoso que existía acá hacia otras partes. Por eso estas zonas de las curvitas de los meandros, están cargadas de material rocoso porque ahí se van depositando en las curvas. Y luego sigue su camino. Y van arrastrando minerales importantes. Por ejemplo, en los ríos de la selva se aprovecha para la extracción del oro. Tenemos la erosión glaciar, aquella que es provocada por los glaciares, por los nevados, por los derrumbes que hay, por las avalanchas de estos nevados, ¿no? Van generándose pasos, van generándose abras, van generándose quebradas, y es que cuando este material glaciar va cayendo con tanta fuerza, también va carcomiendo toda esta zona rocosa que está acá y se hace un tipo de camino, ¿no? Un tipo de zanja. Vamos a conocer la erosión eólica, que es aquella generada por los vientos, y es muy típico, muy característico ver las dunas del desierto. Esas son dunas son montículos de arena generadas por el desierto, por el viento, y es que el viento constantemente está soplando y está transportando. Recuerda, en la erosión hay transporte de sedimentos, transporte de material rocoso, está transportando las partículas de arena de un lugar a otro. Por eso es que cuando tú ves a determinada hora ciertas dunas, vuelves al mismo punto al día siguiente o en un par de horas, ya no están esas dunas ya, porque el viento las va modificando, las va cambiando de posición. Eso es un claro ejemplo de erosión. En la erosión kárstica tenemos que es aquella realizada o producida por las aguas subterráneas, aguas freáticas que se filtran a la corteza y generan estas formaciones. Por ejemplo, dentro de las cuevas o grutas vamos a encontrar que el techo tiene un tipo de puntas. Es la misma roca y nadie lo ha tallado así. La naturaleza misma le ha dado esa forma a través de la filtración del agua, incluso en el suelo.
También en el suelo va a haber rocas que sobresalen hacia arriba. Las rocas del techo se les llama estalactitas, así como estas, y las rocas del suelo se les llama estalagmitas. E incluso va a haber oportunidades en las cuales este material rocoso ha pertenecido a una pared, así como esta, pero que se ha ido desgastando con el tiempo, con el paso de los años, miles y miles de años, y se ha quedado así, mira, el techo unido al suelo, ahí se le llama estalagnato. La erosión marina es aquella producida por la acción constante del agua de mar, y el agua de mar, con toda su salinidad, empieza a corroer el material rocoso. Lo que tenemos en imagen es un atractivo turístico conocido como la Catedral de Ica. Lamentablemente, pues en la actualidad ya no se ve así. Debido al terremoto del 2007, toda esta parte se derrumbó, se vino abajo. Acá sí, pues parece una catedral, parece una iglesia antigua, ¿no? Y era un gran atractivo turístico. La gente iba a tomarse muchas fotos ahí, generaba muchos ingresos, pero ahora, después del terremoto, esta parte ya no existe. Si ves las fotografías actuales, esta parte ya no está. Una pena. Bueno, la naturaleza lo hizo y la naturaleza tiene todo el poder, toda la facultad para destruirlo si quiere. La erosión pluvial, vamos a señalar que es aquella erosión formada por las lluvias. Las constantes lluvias también modifican el paisaje, como los valles, por ejemplo, ¿no? Los pantanos. Y la erosión antrópica, eso quiere decir aquella erosión generada por el hombre, que es la más perjudicial, que es la más habitual, porque si bien es cierto, todos los demás factores han contribuido a lo largo de miles de años en la formación de distintos tipos de relieve, el hombre en cuestión de instantes, ¿sabes? En cuestión de horas, puede modificar un relieve, talando árboles, desecando pantanos, ampliando terrenos de cultivo, construyendo fábricas, construyendo sus casas, ¿no? Contaminando la geósfera de esa manera, botando basura, y va modificando el ambiente. Recuerda que el hombre es el principal agente geográfico. Bien, veamos algunas preguntas de la autoevaluación. Y nos dice, el bosque de piedras de Guayay se formó por la acción. A ver, ¿por qué se habrá formado? Humedad del subsuelo, organismos bióticos, el viento que arrastra la arena, por presencia magmática. Ya, al toque nomás tú sabes que por presencia magmática no es, porque esto no es geodinámica externa, es geodinámica interna, eso no puedes marcar. Ahora tú dices, ahora yo me acuerdo que el profesor me ha hablado de que ahí se ve una alpaquita, una llamita, que está comiendo, organismos bióticos, marcaría. No, pues esa llamita es el atractivo turístico, pero es una roca, y ha sido modificada por la acción del viento, ¿ya? La humedad del subsuelo es erosión kárstica y ocurre en las cuevas y cavernas. Y la pregunta número 2 te dice, la acción erosiva del hombre no se manifiesta cuando a ver, erosión significa transporte de sedimentos, y la erosión antrópica, a ver, construyen túneles en las montañas. Ya, las montañas forman parte de la geósfera y el hombre pues construye túneles, ya ha modificado el relieve. Aumenta la emisión de dióxido de carbono. Ya es cierto, si el hombre emite mucho dióxido de carbono, pero no sé cómo se relaciona con la geósfera. Puede ser, ¿no? Desecan los pantanos y marismas. Los marismas son como los pantanos. Bueno, sí, desecan los pantanos, están en el relieve, ¿no? Porque el pantano también forma parte de la geósfera, en parte. Apertura canales para comunicar ríos o mares. Claro que sí. Lo único que no se considera, por no estar relacionada con la geósfera, estamos hablando de geodinámica, tierra, sería la B, ¿no? Aumenta la emisión de dióxido de carbono. Recuerda que está quedando una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.